buenas noches a todos. Con mucho gusto vamos a compartirles algunas palabras nuevamente para irle dando forma, digamos, a unas inquietudes por cambiar. Estamos nuevamente aquí a través de Facebook Live para esos fines. Y antes de eso, voy a pedirles un favor, ya que ya algunos de ustedes ya están viéndome aquí en este momento en vivo, live, y es que me ayuden a compartir. Básicamente estamos viendo en nuestros teléfonos. Yo creo que la mayoría de ustedes pues sigue esta página y nos ve a través del teléfono, ¿verdad? Teléfono inteligente. Por ejemplo, ingresamos a Facebook y aparece el aviso de que la nueva era de Acuario es live o está en vivo, y nosotros presionamos el video para verlo, obviamente, y aparece así. Bueno, le bajamos el volumen. Y para compartir es muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es presionar este botoncito que dice share. No sé si se ve, share. Y ahí puede uno darle a share now, que es compartir ahora. O también invitar amigos. Esa es la parte importante. Invitar amigos. Aquí. Invitar amigos. Entonces uno presiona ese botoncito y se desglosan todos sus amigos que aparecen en este botoncito azul. Dice invitar o invite. Si uno cree que la persona está interesada en escuchar este mensaje, que hoy estaremos hablando un poco de la cruda realidad de los hechos, lo que se está viviendo en el mundo. Si creemos que puede interesarle a alguien ese mensaje, pues simplemente lo invitamos, invite. Y si todos hacemos eso, si tenemos, vamos a decir, un número 1000 amigos, invitamos por lo menos a 100, y que de esos 100 se conecten 2 o 3, ya usted hizo la labor de hoy. Y de eso se trata esto. Muchas veces hacemos énfasis en la gnosis, en lo que es que uno debe hacer o trabajar con el tercer factor de la revolución de la conciencia, que básicamente radica en sacrificarse uno por los demás, o sea, hacer algo por los demás. En estos tiempos ni siquiera es tan difícil, porque con el solo hecho de que nos ayude a compartirlo, de que nos dé la mano ahí, pues ya está haciendo una labor, porque en realidad así es como se mueven las cosas aquí en los medios, en estos medios de difusión. Hay otra manera, que es la de pagarle a Facebook, ya que a ellos les gusta mucho el dinero, ¿no? Pues tienen su derecho por esta invención que tuvieron. Entonces, a veces aquí en la gnosis, sobre todo, pues el dinero no es que haga falta, pero tampoco abunda, ¿no? Entonces, preferimos pedirles que nos ayuden a compartir para que este mensaje llegue a más personas. Igual si nos está escuchando, viendo en diferido, ya en el programa grabado, también puede compartir, invitar a la gente a verlo. Darle like es muy importante, sus corazoncitos, sus likes son súper importantes para todos nosotros, y eso es lo que nos motiva siempre a seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Este día fue un día muy caliente acá en Houston, Texas. Realmente está, digamos, en lo que es lo normal para esta época del año, ¿no? Muy húmedo también. Pero acabamos de visitar, como algunos de ustedes ya lo saben, acabamos de visitar México, algunas ruinas arqueológicas en Yucatán. Muy bello, muy precioso todo eso. Y hay algunos videos que hemos subido, muy poco que hemos compartido en realidad, pero la vivencia máxima que llevamos en nuestro corazón, esa marca que dejó esa visita a esas tierras mexicanas, es muy grande, porque en realidad pudimos pisar tierra de nuestros antepasados mayas. Pudimos prácticamente subirnos a sus centros ceremoniales o templos, que comúnmente llamamos pirámides, y ahí nos aclaraban que no son pirámides, sino que son centros ceremoniales o templos. Y tuvimos la oportunidad hasta de bañarnos en un cenote de esos reales que están allí en una de las ruinas arqueológicas. Y bueno, volver siempre a México y pasar, aunque sea algunas horas o algunos días ahí, siempre es muy gratificante y nos llena mucho de alegría. Así que saludos a todos ustedes en México, que de alguna forma siempre están envueltos en los temas de antropología, de los mayas, de los aztecas y de la gnosis en general, ¿no? Sé que muchos de los que visitan esta página o ven estos videos ya están en el estudio de la gnosis. Para los que no, que son totalmente nuevos, les digo que gnosis se escribe Gnosis,
Es una palabra con raíces griegas que significa sabiduría. Es decir, todo lo que usted ve aquí en esta página de la Nueva Era de Acuario, que compartimos con mucho gusto, lo lea o lo escuche, es para invitarlo a usted a despertar la sabiduría. Porque tenemos que decirle que esto no se lo dicen en los medios o en la radio o en la tele, ¿no? Le tenemos que dar esta gran noticia. Dentro de usted hay sabiduría, pero está muy hondo, muy profundo. Hay que buscarla con pincitas, ¿no? Y con mucho cuidado. Hay que remover en realidad todas esas cosas negativas que tenemos encima, los defectos, los errores, las envidias, los corajes, iras, violencias, todo eso, para que emerja de adentro libremente la sabiduría, la gnosis. Gnosis es sabiduría. Y lo invitamos a usted a escuchar estos temas y a compartirlos para que despierte su sabiduría. Y así entonces con el tiempo usted puede ver hacia atrás y se dará cuenta que ha cambiado para bien, ¿no? Porque hay personas que cambian y tienen la filosofía del cambio para mal. Y se jactan de que, bueno, es que se trata de ser diferente. Y entre más se degeneran más y más. El cambio que nosotros promovemos es por la regeneración, por el cambio positivo, por ser mejores personas, por ser personas más responsables en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cambio positivo, no un cambio negativo, no un cambio que vaya de mal a peor, no, sino un cambio que vaya de mal, porque estamos mal, a mejor, ir mejorando nuestra vida. Es muy indispensable en los detalles de la vida, ¿no? En cómo tratamos a los demás, cómo les hablamos, si los insultamos o no, si mentalmente los estamos torturando, ¿no? Por afuera tal vez le estamos dando una sonrisita, pero por dentro mentalmente estamos torturando a los demás porque no nos gustan algunas de las cosas que dicen o que expresan o de la forma que viven. En realidad tenemos que criticar más nuestra forma de vida, nuestra vida en sí, y no tanto la de los demás. Así que este día, pues les digo, ha estado maravilloso para este tipo de temas, y desde aquí, desde Houston, Texas, de la Nueva Era de Acuario, les voy a compartir algunas diapositivas de lo que es el tema de la cruda realidad de los hechos. Y bueno, me motivé a hacer este slideshow, estas presentaciones, y hablarles de esto porque precisamente en el viaje que acabamos de dar a México nos tocó ir por mar, en barco, y es impresionante observar. No sé si ustedes han ido en un crucero y lo han visto, o han ido a alta mar de alguna forma, pero es impresionante observar mucho plancton muerto flotando en las aguas, y eso es en millas y millas del mar. No es algo esporádico, es algo real. Y me acordé precisamente de un tema que en el libro de Psicología Revolucionaria, de la Gran Rebelión, en el capítulo número 2 nos habla el fundador de esta enseñanza, el maestro Samael Aun Weor, de la cruda realidad de los hechos, y él así titula ese tema, y nos habla del plancton, de cómo está siendo alterado el ecosistema con todos los químicos que lanzamos al mar, y los daños que está causando. Bueno, si hay personas aquí viéndome o escuchándome de aquí de Houston, Texas, pues debemos saber que nosotros tenemos un sistema donde, por si no lo saben, la ciudad de Houston se abastece de agua de Lake Houston, o de un lago que está al norte de Houston, pero esa agua no es suficiente para mantener la ciudad, que es enorme, que es grandísima. Entonces lo que hacen aquí es que tienen poderosas máquinas, poderosos filtros para estar reciclando el agua, y así la reciclan, y para que no sea dañina para nuestros organismos le agregan muchos químicos que básicamente la alteran, la dañan, y pues le quitan todos sus valores nutricionales, y nos dan agua con cloro o cloramina, que es agua con amonia, entre otros, porque le agregan otros químicos. Y eso yo creo que es en todas las ciudades. No creo que en Nueva York o en Chicago o en algunos otros se viva más natural, no lo creo. Pero toda esta agua, los residuos, digamos, cuando uno se lava las manos o tira agua en la cocina, esa agua va a un desecho, a una tubería. El agua del toilet o del inodoro, esa va a otra tubería porque es más sólido. Pero al final todos los residuos de lo que no es reciclable en la ciudad es siempre enviado a algunos canales, aquí le dicen bayous,
Y eso a la larga va a dar a la costa, a Galveston. Si alguno de ustedes aquí en Houston conoce Galveston, usted sabe cómo están las playas de Galveston, ¿no? Horribles. Porque además de los desechos de la ciudad, tenemos los desechos de cientos de plantas químicas que desembocan sus desperdicios en el mar. Es una playa muy contaminada, pero es que la gente realmente de aquí, de Houston, Texas y de Galveston, no visitan mucho las playas porque no le apetece a nadie realmente. Pero yo creo que en muchas de las ciudades que están cercanas a los mares, pues está la misma situación. No sé, tal vez usted me pueda comentar algo aquí en la sección de comentarios sobre cómo es la vida en su ciudad, si su agua es pura, de dónde se abastece, si sus playas son limpias. Bueno, en Cozumel, que fue donde visitamos hace poco, las playas son muy limpias, el agua es muy limpia en sí, porque ahí no hay industria de ningún tipo, es una isla nada más en el Caribe. Pero en la ciudad de Houston es así. Entonces imagínese usted todos esos químicos que usted tira, que salen de los talleres, que se tiró la gasolina, ¿dónde va a dar? Se murieron animales, perros, gatos en las calles atropellados. ¿A dónde va a dar todo eso? En las plantas químicas se desecha muchísimo químico que, aunque tratan el agua, pues sigue siendo contaminada, mucha desagüe radioactiva, y se va todo hacia allá. Imagínense los efectos que está teniendo en los fondos de los mares. Por eso es que está matando el plancton, y el plancton sale a la superficie, y allí en Galveston están montañas, literalmente montañas de plancton. Entonces vamos a hablarles un poquito de eso para que ojalá y aprendan y todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar la situación, ¿no? Yo creo que algo podremos hacer, pero ciertamente, como introducción al tema, diremos que la humanidad no sabe vivir, es decir, no sabemos vivir. Nos hemos degenerado tanto, espantosamente, que nos hemos básicamente precipitado a la degeneración, al abismo, y no hay nada que nos pueda detener. Hoy, por ejemplo, ayer, de hecho, escuchaba a un experto en esto de la ciencia del global warming, y decía, bueno, sí, los hidrocarburos a la larga afectan a la naturaleza, etcétera. Dicen, pero son más los beneficios que nos dan. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que estemos dispuestos a sacrificar a nuestro planeta por mover nuestros automóviles o los aviones o por la industria? ¿Cómo es posible que los científicos y los poderosos de este mundo no se pongan en serio a trabajar sobre esto, ¿no? A aliviar la situación, que en sí es muy grave? Pero vamos a compartirles esta noticia, ¿no? Resulta, yo creí que esto era ciencia ficción o algo así, pero resulta que en algunos países del mundo ya se venden máscaras de oxígeno porque es tan mala la calidad del aire. Y me encontré esta noticia en el internet. Pero antes de eso, veamos lo que nos dice el maestro Samael Aumbeor sobre esto. Dice que las especies marítimas, y esto lo decía por allá en los años 72 más o menos, dice, están muriendo debido a la contaminación de los mares. Y eso ya está demostrado. Sabemos que Corea del Norte, entre otros, hace pruebas nucleares en los fondos de los mares y contamina a los animalitos. Incuestionablemente, al paso que vamos, para finales de este siglo, nos decía el Avatar de Acuario, todos los habitantes de las grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo. Eso nos decía en el año 72. Ahora, veamos la noticia que rescatamos por ahí de internet. Y se lee así, y como pueden ver ustedes aquí varias imágenes, estas personas, o mujeres, son modelos prácticamente de una compañía que se ha dedicado a hacer negocio con las máscaras para el aire, ¿no? Máscaras para respirar, y tiene modelos que van desde el Hello Kitty hasta un osito, cualquier diseño que usted quiera se lo hace. Bueno, dice, si lo explicáramos 50 años atrás, refiriéndose al aire, dice, pocos creerían que en algunas partes del mundo el oxígeno empieza a ser un bien escaso. Los días se tornan grises y las ciudades se sumergen en una espesa nube de polución, especialmente en China, donde este año se han registrado las cotas de contaminación más altas de la historia. Y por primera vez las autoridades han decretado el máximo nivel de emergencia. Vea usted, esto es en China. El 80% de las ciudades chinas supera los límites
insaludables, insolubles del aire. La exposición a las partículas en suspensión, ya sea a corto o a largo plazo, produce un riesgo mayor de padecer trastornos cardiovasculares, imagínense, y agrava los efectos de una persona que ya tenga una enfermedad respiratoria como el asma. Según investigaciones estadounidenses allá en China, la contaminación del aire provoca unas 4,000 muertes por día en China. 4,000 muertes por día en China debido a la contaminación del aire. Wow. Y los ciudadanos lo saben, ¿no? Protegerse de la temida nube gris es una de sus principales preocupaciones. Hace poco también nos compartían que en lugares de China está tan grave la situación que ya no se ve el sol. Nunca la gente ve el sol. Tienen a veces que proyectarlo en grandes pantallas para que la gente sepa que ya amaneció. Pero realmente no lo ven. Pero vean, ahí están los modelos. No sé si alguno de ustedes que me ve ya conoce estos modelos de máscaras de oxígeno. Ya se venden en la ciudad donde usted vive. Cómo es la situación ahí donde usted vive. ¿Está contaminado el aire o no lo está? Sería bueno compartir, ¿no? Compartir todo esto en las redes sociales es importante, porque para eso es Facebook, Twitter, Google, YouTube, etcétera. Para que en el proceso de la globalización también se comparta sabiduría o conocimiento de los demás, para saber cómo está la situación en el mundo, ¿no? Algunos empresarios han aprovechado la situación para hacer negocio con los efectos de la contaminación. Los primeros productos que saltaron al mercado fueron las máscaras, que son unos artilugios para proteger las vías respiratorias del agresivo dióxido de nitrógeno que cubre la mitad de la cara, estas máscaras, tapando boca y nariz. Al principio de su comercialización eran desechables, pero su uso se extendió de tal forma que las firmas pasaron de lo caduco a lo perenne y empezaron a fabricarlas de tejidos más resistentes y duraderos. Y ahora tenemos varios diseños, dependiendo el nivel social o cultural de la persona, tiene acceso a diferentes tipos de máscaras de oxígeno. Esta noticia la encontramos en el periódico en línea lavanguardia.com. Ahí ustedes pueden visitarla y leer un poco más sobre la noticia, que lleva el título de El negocio de la contaminación. Es decir, hay personas en estos momentos haciendo negocio con la contaminación, pensando ya en eso. De hecho, hay personas también haciendo negocio con las formas purificadoras de agua, porque se sabe que el agua está contaminada. Y de hecho también se me dijo que en ciertas partes de China venden también, digamos, tanques desechables de oxígeno, donde la gente tiene que comprarlos, inhalar el oxígeno limpio y tirarlo y seguir adelante. Y también hay casetas, así como había antes casetas telefónicas en México o aquí en Estados Unidos. Allá hay casetas donde se le pone una moneda, pero no para hablar por teléfono, sino para respirar aire puro. Imagínense, tan grave está la situación, ¿no? Pero hablemos un poco de la explotación del subsuelo, de los subsuelos terrestres. Debido al desmedido consumo y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes, y eso es una tremenda realidad. Monsanto lo sabe. De hecho, sus químicos que están prácticamente ayudando a tener más productos comestibles, frutas, verduras, etcétera, también están destruyendo el subsuelo de la tierra, y ellos lo saben. Entonces ellos en el fondo tienen un plan secreto, el cual es destruir a la raza humana, destruyendo la tierra y los alimentos que consume. Así que como que cada vez es más difícil tener los suficientes alimentos, porque la tierra se va esterilizando. Entonces ellos suben los precios más y así esclavizan al pueblo más y más. Pero esto que acabamos de leer aquí, de hecho, que está en la lámina que usted está viendo, lo dijo el maestro Samael Aun Weor en el año 1972. Él ya veía venirse todo esto, aunque en esos años no era tan grave como lo es ahora, pero sí. El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, es decir, nosotros, está empeñado en destruir la tierra, quiere hacerla inhabitable, y es obvio que lo está logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero.
el 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etcétera, están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Hay una isla enorme en el océano de pura basura y de varias millas de profundidad. Esto no es ficción, es real. Todos los científicos lo saben, está por allá en el océano Pacífico y pues la verdad no le encuentran fin. Parece que los remolinos, las corrientes marinas, etcétera, arrastran toda la basura hacia allá. Y allá se ha formado esa montaña y se sigue formando, se sigue siendo más grande. O sea, es muy grave la situación porque muchos de los productos que nosotros utilizamos, sobre todo el plástico, no se destruye. Duran hasta 100 años para poderse destruir y lastimosamente lo usamos demasiado. Si uno va, por ejemplo, a una tienda de cualquier tipo de producto, sabemos que todo está envasado en algún tipo de plástico y esos son químicos y esos son los que están destruyendo a nuestro planeta. Y estas son fotos reales de personas que se dedican a hacer limpieza en algunas playas del mundo, pero en realidad el mal es tan grande que es imposible acabar con todo eso, mientras haya una industria que está siempre exigiendo más y más producción de estos productos. Entonces la situación es sumamente difícil, ¿no? Aquí nosotros estamos muy cómodos, muy tranquilos, nuestras calles se ven más o menos limpias, pero en realidad no somos conscientes de la basura que producimos como personas o como familias o como industria y a dónde va a dar. Simplemente compramos cosas que no necesitamos, las medio usamos, las botamos a la basura cuando pudimos haberlas usado más o no comprarlas porque no eran del todo necesarias, pero somos demasiado inconscientes. Así que yo creo que desde ese punto de vista, usted que me escucha y me ve puede hacer algo, puede empezar a medirse un poco más en lo que compra. Si son cosas que no necesita, no comprarlas. Compre cosas que vengan en recipientes biodegradables para que así no tenga usted ese cargo en su conciencia de que eso va a dar allá al océano y va a tener basura, ¿no? Hay que hacerse uno más conscientes. Ahora en estos días, para uno evitar producir tanta basura de botellas plásticas de agua, que se tiene la costumbre de comprar botellas de agua, está bien porque el agua es más purificada, pero pues busque otra opción. Por ejemplo, instalar un filtro de agua en su casa, filtre el agua de su propia casa, se ahorra dinero en estar comprando el agua embotellada y además no está dañando al planeta con su basura. Piénselo un poquito, ¿no? Bueno, continuando con el tema, hablábamos sobre el plancton. Las aves marítimas y el plancton, tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo, produce el 70% del oxígeno terrestre. Si ese 70% de oxígeno ya no está, ya no se produce porque el plancton ha sido perjudicado, ¿qué tipo de aire estamos respirando? Un tipo de aire muy tóxico. Por eso es que hay tantas enfermedades en la vida, ¿no? En la humanidad. Y uno a veces anda buscando un lugar donde haya aire limpio y no lo encuentra por ningún lado, porque el aire en sí está muy pesado, porque le falta el oxígeno. Cuando uno respira, uno es inconsciente, pero está inhalando partículas de oxígeno, y ese oxígeno en el fondo sabemos que es energía crística o prana. Ese prana es la vida misma, el Cristo mismo que se sacrifica en el aire para darnos la vida, pero respiramos sin darnos cuenta, hasta que nos tapan la nariz algún día y sentimos que no podemos respirar. Ahí nos damos cuenta qué tan esencial es el aire, ¿verdad? Pero mientras tanto no. Pero en este momento en su casa, en su ciudad, posiblemente el aire no sea de la mejor calidad, pero es porque el plancton ha sido perjudicado y es el que produce la gran cantidad, o sea el 70% del oxígeno terrestre. Imagínense, sin él no podríamos vivir. Se destruyen los corales, se destruyen las especies marinas y por lógica nos destruimos nosotros también. O sea, es de seriedad este tema en verdad, ¿no? Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos producto de las explosiones atómicas. Esto es en verdad grave porque una explosión atómica, por ejemplo lo que acaba de suceder hace poco en Japón,
ese reactor que jamás se pudo arreglar y que sigue liqueando o tirando radiación, y lo que pasó en Chernobyl, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, y los ensayos que se hicieron en Nuevo México por los gobiernos de los Estados Unidos, y los ensayos que se hacen en Norcorea y entre otros países en el subsuelo marino y en los desiertos por probar sus armas letales. Todo eso está afectando a la naturaleza, está llenando el aire de polución, de radiación, y ese aire no se queda allá, ese aire le da vuelta al mundo, circula al mundo en cuestión de horas, ya lo tenemos aquí todo contaminado. De hecho, dicen que cuando hubo esa fuga radioactiva en Japón, a las pocas horas se encontraron rastros de esa radiación, nubes de esa radiación acá en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Imagínense ustedes qué tan rápido viaja, ¿no? Entonces no pensemos que porque Corea del Norte o China están al otro lado del mundo no nos va a afectar la radiación. En realidad todos vivimos en un ambiente radioactivo insoportable, ¿no? Hablando un poco sobre el agua potable, ya les dije que realmente en una ciudad tiene que darle muchas vueltas al agua para sacarle el uso máximo. En distintas metrópolis, nos decía el maestro Samael en aquellos años del mundo y especialmente en Europa, el agua dulce se bebe, se elimina, se depura y luego se bebe nuevamente. En las grandes ciudades super civilizadas, entre comillas, el agua se sirve a las mesas, pasa por los organismos humanos muchas veces. El agua que ustedes se toman en esas botellitas, muy arregladita y todo, muy bonita, muy crispy, muy fresca, o el agua que toma de lavabo para lavarse las manos, etcétera, o cocinar, ya ha pasado por esa llave muchas veces, ya ha pasado por los organismos humanos muchas veces. Imagínense qué tan limpia puede estar, o qué tan viva, qué tanta vitalidad puede tener. Pues muy poco, ¿no? Nula prácticamente. Y entonces esa agua está llena de virus y bacterias. Por eso es que les decía que en las grandes ciudades la purifican, entre comillas, ¿no? Básicamente con una invasión de químicos como el cloro y la cloramina o amonia, una mezcla de cloro y amonia. Ellos buscan destruir a todos esos virus y bacterias que hay en el agua, pero obviamente que no lo consiguen. Por eso es que muchas de las enfermedades que en la humanidad se padecen vienen en el agua. Por eso es muy difícil erradicarlas, porque de hecho el agua en el estado en que está destruye nuestro sistema inmunológico, no nos da en realidad la carga necesaria. El agua es muy importante, es H2O y es energética en un 100%, pero tiene que estar limpia en su digamos calidad natural o estado natural, alcalina, tiene que estar purificada y alcalinizada para que sea beneficiosa para el cuerpo humano. Pero el agua del grifo, de la llave o de los lagos, etcétera, no cumple realmente con esos requisitos en estos días. Por eso es importante preocuparse uno por su salud. Los famosos bacteriólogos han encontrado en el agua potable de las grandes capitales toda clase de virus, de los colibacilos, los patógenos, bacterias de tuberculosis, tifo, viruela, larvas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una realidad, esto es ciencia. El animal intelectual prosigue destruyendo lamentablemente sus fuentes de oxígeno. El smog que producimos está siendo expulsado en el aire. Además de matar, pone en peligro la vida del planeta Tierra. Esto es importante y manténgalo en su mente, porque vamos a ver cuál es la solución que la Tierra está haciendo, el plan que está prácticamente tejiendo para defenderse de este problema. El smog no solo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino además está matando a las gentes. El smog origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar. Eso ya está demostrado. El smog impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioletas, originando por ello graves desórdenes en la atmósfera. Esos graves desórdenes se traducen al calentamiento global en algunas regiones y el enfriamiento de los polos en otras. Viene un gran cambio. Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los hielos polares hacia el Ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso lo escribió y lo dijo el maestro Samael en aquellos años, en el año 72, y eso es lo que estamos viviendo actualmente.
glaciaciones, alteraciones climáticas espantosas. Los hielos en los polos se están derritiendo prácticamente y se sueltan tremendos pedazos y se van hacia el ecuador, y con el tiempo se derriten, obviamente, llevando a la alteración de la temperatura de las aguas, lo cual produce grandes ciclones, grandes desórdenes en la naturaleza. Les recomendamos ver la película del efecto mariposa, ahí hablan un poco de eso. Pero esto es debido no al uso, sino al abuso de la energía eléctrica. En el año 2000, decía el maestro, habrá más calor en algunas regiones del planeta Tierra. Esto coadyuvará en el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra y el ecuador se convertirá en polos. Los deshielos de los polos han comenzado y un nuevo diluvio universal precedido por el fuego se avecina. Nosotros acabamos de visitar también, el año pasado visitamos Alaska y platicamos con varios nativos de ahí que han estudiado la situación y que es muy obvio, y ven cómo los hielos están acabando en Alaska. Realmente se está calentando demasiado esa región del mundo, se está derritiendo el hielo que es tan necesario para el ecosistema, para los animales que ahí viven. Los osos mueren porque se deshiela el hielo, obviamente, y quedan hundidos en el agua, se ahogan, o simple y sencillamente se acaban sus fuentes alimenticias, se rompe el ciclo. O sea, es grave la situación. Pero vean lo que nos dice, ya pronto, dice, esos polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra. Ya sabemos que el eje magnético de la Tierra ha sido alterado ya no coincide con el geográfico. Lo más grave de esta situación es que todo eso que está pasando, que ustedes, aunque a veces no nos guste ver las noticias desagradables, ¿verdad? Que no nos guste saber estas cosas, pero de vez en cuando es bueno saberlo, saber que hay terremotos, que hay maremotos, que hay incendios surgiendo de la nada, que nos estamos agotando las reservas naturales de la Tierra, que estamos haciendo de nuestro planeta un enorme desierto. Tenemos que saberlo que somos seres humanos que consumimos demasiado y producimos demasiada basura. Somos seres inconscientes realmente. Lo más grave de todo esto es que todo eso que está sucediendo y que va a venir en grandes proporciones sobre la Tierra y sobre nosotros, tiene sus raíces en nosotros mismos, en nuestros propios defectos. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, ya dijimos, nos hemos degenerado. Lo más grave de esta cuestión es que los factores de tal desolación, los cuales son hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc., están dentro de nosotros mismos. Los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Pensemos un poco en lo que es un ser humano. Un ser humano tiene celos, tiene timidez, tiene resentimientos, tiene lujuria, tiene iras, tiene amistad también, es un tirano, es una persona religiosa, es reflexivo, no lo es, etc. Pero dentro de nosotros hay una pluralidad inmensa, una gran cantidad de personas viviendo, de defectos viviendo, que hacen de nuestra vida un drama, una novela corriente cualquiera, sin ningún orden. Esos yoes o personas que viven dentro de nosotros entran y salen cuando quieren, como quieren. No hay quien los llame al orden. Eso es muy triste, porque entonces el ser humano es como una máquina movido por esos elementos o agregados psicológicos que lleva dentro. Es parte de la psicología, los psicólogos lo saben. Esto no es algo que los gnósticos hayamos inventado. Los psicólogos saben muy bien que el ser humano es múltiple, que es una multiplicidad, que no hay en realidad un elemento responsable dentro de esa persona. En ese sentido, ellos saben muy bien que la gran parte de la humanidad estamos locos, desquiciados, y pues no hay solución. Entonces, aquí en la nueva era de Acuario les compartimos estos temas y los invitamos a la práctica. De hecho, creo que es oportuno que hagamos una práctica. Los voy a guiar con una práctica corta. Gracias a todos que han compartido
esta conferencia y tal vez podamos leer un poco de sus comentarios. Nos dice Jean, dice, hay que admitirlo, la gran logia negra ha tomado el planeta. La ideología del género, el neocomunismo, el satanismo y las sectas equivocadas controlan al mundo. Eso es cierto. Te faltó decir, bueno, sí, ahí está el comunismo, las grandes compañías, ¿no? La Coca-Cola, Monsanto, como ya dijimos, varios de ellos, cuya misión es prácticamente degenerar más al ser humano y enriquecerse mientras tanto. Hay algunos otros comentarios. Bueno, saludos a todos. Me gustaría saber de cuál segmento de no, es que escribiste en latín o no sé en qué idioma escribiste, no te entendí. A ver si lo puedes poner en español, por favor. Gracias por compartir, nos dice Mari Carmen Espinosa, saludos. Bueno, y todos ustedes que los veo que están conectados, pero no quieren comentarme ni saludarme, está bien, pero aquí los vemos. Facebook nos tiene muy controlados, como les decía por ahí. Facebook nos dice exactamente cuántas personas están activas en las páginas, cuántas no, la edad de las personas, el género, todo. Sus efectos psicológicos también, en algunas partes. Pero bueno, los invito entonces a reflexionar seriamente en esto. Si dentro de nosotros está el problema, porque somos alcahuetes en cierto punto, ¿no? Porque siempre nos hacemos de la vista gorda cuando vemos algo que está mal. Por ejemplo, vamos por la calle y alguien por ahí se comió una fruta o comió su sándwich, lo que sea, o se tomó un refresco, una cerveza y aventó eso ahí a la calle, la basura, sus sobras. Nosotros ni la recogemos, ni le decimos nada, ni le llamamos la atención. Simplemente nos hicimos que no vimos, damos la media vuelta y seguimos nuestra vida de ilusión ahí en la mente, creyendo que somos muy felices y que no tenemos nada que ver con eso, cuando en realidad sí tuvimos mucho que ver. Pudimos por lo menos, si tuvimos tiempo de hablar, decir algo, pudimos por lo menos haber recogido eso, ¿no? De alguna forma podemos ayudar, pero el problema está dentro de nosotros. En muchas ocasiones pues tenemos 2 pares de zapatos o 3, y las mujeres en ese caso también, pues tenemos que decirlo, a veces exageran, tienen 5, 10 o hasta 20 y siempre compran otro y no se van a terminar los que tienen en toda su vida, pero compran otro par de zapatos. Es un desequilibrio espantoso, ¿no? O también tenemos un carro, nos está llevando al trabajo, funciona muy bien, tal vez ya le rechina un poquito algo por ahí, pero no es necesario cambiarlo. Pero como el vecino o el compañero de trabajo compró un coche nuevo, nosotros hacemos hasta lo imposible, nos endeudamos por tener un coche nuevo también. Es un desequilibrio espantoso, es envidia por ahí. Y así eso se puede aplicar, no somos mesurados realmente. Vimos también hace unos días cómo la gente desperdicia tanto la comida en los buffets, ¿no? Que van y se sirven grandes cantidades que ni siquiera se comen la mitad de eso. Todo eso va a dar a la basura. Todo eso encarece los comestibles, encarece los servicios y todo. Tenemos que ser conscientes en ese aspecto, ¿no? Concientizarnos más. Cuidar nuestro cuerpo físico es importante, consumir productos de fuentes orgánicas, el agua pura es necesario, todo eso. Pero bueno, les invito ahora entonces a que reflexionemos más a fondo sobre esto. Para estos fines podemos, ¿cómo no?, sentarnos como si fuéramos a meditar, ¿verdad? Y realmente la meditación en estos días de la nueva era es algo práctico. No tiene que cruzar sus pies si no puede. No, simplemente siéntese en una silla, en un banco, cómodamente, con su espina dorsal recta, ¿verdad? Si es posible, apague la luz del foco, y si tiene tiempo y si tiene a la mano una veladora, la puede encender, y si no, simplemente relájese, simplemente cierre sus ojos, descanse sus manos
sobre el piso, sobre sus piernas. Elimine toda tensión que haya, y eso se logra a base de las inhalaciones y exhalaciones. Por un momento imagínese que está en un paisaje muy hermoso, lleno de flores, lleno de aves y de perfumes de las flores en una fresca mañana, y que su cuerpo está siendo saturado por esas energías. Y tal vez sí sea de mañana donde usted me está escuchando. Podemos imaginar que estamos inhalando ese prana de vida. Podemos inhalar. Cuando yo diga 1, inhalamos, y cuando diga 2, exhalamos, y así vamos a ir relajando nuestro cuerpo. A ver, lo hacemos. 1, retenemos el aliento. 2, exhalamos por la boca, aflojando todos nuestros músculos. Pero al inhalar llenemos muy bien los pulmones. Inhalamos. Exhalamos. Recordemos que estamos inhalando vida, prana crístico. Entre los indostanes se conoce como prana, el oxígeno o la energía vital del oxígeno. Eso es lo que estamos inhalando. Hagámonos más conscientes de que ahí está la vida, de que el aire es la vida. Luchemos por purificar nuestro aire, porque Él es la vida, Él es el Cristo en sustancia para nosotros. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Al inhalar, imaginamos pues que absorbemos esa energía maravillosa, y al exhalar visualizamos al aire salir sucio, negro, porque realmente está limpiando nuestro organismo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Sigamos haciendo este ejercicio, en lo que les pongo un poquito más alta la música y reflexionamos en este día que acaba de pasar. ¿En qué nos hemos excedido en este día? ¿Y cómo podemos solucionarlo para mañana? Reflexionemos.
recuerde que estamos haciéndonos conscientes de los excesos que hemos tenido hoy y que han perjudicado a nuestro planeta y a la misma humanidad. Recordemos que en cierto sentido, todo exceso es lujuria. Así sea exceso en la comida, en la palabra, o tal vez nos excedimos conduciendo el automóvil por ahí sin haber necesidad para ello. Fue un exceso. Tal vez nos excedimos en el trabajo. Lo importante es reconocerlo y reflexionarlo, basados en hechos reales de la vida. Bueno, ya si queremos, bien podemos alargar nuestra práctica ya en nuestra casa, de acuerdo al tiempo que tengamos. Aquí pues a través de estos medios tenemos que ser un poco más sintéticos, ir al grano, pero reflexionemos. Esto es una invitación a hacerlo todos los días sobre las formas de exceso que hemos desarrollado, que a veces son inconscientemente, no lo sabemos, que si alguien no lo dice, hasta nos enojamos, ¿no? Porque tenemos gula y alguien nos lo dice y no lo queremos aceptar, pero en realidad todas esas mañas las cargamos dentro. Así que en la Gnosis la invitación es siempre a estar cambiando, ¿no? A estarnos reevaluando constantemente, a hacer un inventario de nosotros mismos. Nos comentan también ahí, les dice Carlos Alberto, compañero también de la Gnosis, dice: es de esperarse los intereses de pocos por encima de los recursos naturales. Sí, esos pocos, ese es el 5% de la humanidad. Yo creo que ahora es el 1% de la humanidad que son dueños de todas las reservas de oro del mundo, todo el dinero del mundo. El astrónomo Hugh Brosan ha hecho modelos del planeta y encontró coincidencias bíblicas, como dices, ¿no? Interesante, y ha creado modelos matemáticos para desacreditar al planeta X.
por lo que lo encontró lo hizo cambiar de opinión. Qué interesante. Pues compártenos más sobre eso, Jean, en el Facebook para poderlo leer más a fondo, ¿no? Me gustaría saber si siguen siguen apenas Venerable Maestro Samael Aumbeor o Venerable Maestro Rabolú, nos pregunta Francisco. Francisco, hermano, en la gnosis no es tan importante a quién sigue uno, sino lo importante es buscar a su ser. Los maestros nos han entregado las enseñanzas, el Venerable Maestro Samael, como Rabolú y como muchos otros, el Venerable Maestro Yeshua Ben Pandira, Jesucristo. Todos nos apoyan, de hecho, desde los mundos internos, pero ellos no van a hacer la labor por nosotros. O sea que más que nada los maestros no quieren seguidores, sino quieren gentes que practiquen las enseñanzas. Esto tan sencillo que hoy les he compartido, ustedes lo pueden alargar y profundizarlo más hasta llegar a descubrir no solamente el exceso que tuvieron, sino qué defecto fue el que se excedió. ¿Cuál fue ese defecto que los hizo excederse en eso? En esa comida, que ahora tienen una mala digestión, una úlcera o algo así. ¿Qué defecto los llevó a comer de más? O a comer desproporcionadamente o desequilibradamente. Hay que analizarlo. Entonces uno puede ir a niveles más adelante. Nos dice Kleiner Iván, dice: saludos desde Ecuador, Suramérica. Está viviendo un cambio climático. Nuestros hermanos de Brasil, de Chile, con las inesperadas caídas de nieve en sus costas, sí, también nos dejaron saber de ese caso, ¿no? Qué tremendo, que en ciertos lugares del mundo que nunca había nevado, está nevando. En México, en algunos lugares de México ha pasado lo mismo. O sea, está habiendo un cambio climático, ya como el maestro Samael lo ha dicho, está sucediendo. Los polos dejarán de ser polos para convertirse en Ecuador, y lo que ahora es Ecuador se convertirá en polo. Todo es cuestión de tiempo. Hola Ramón, dice saludos desde Colombia. Bueno, Carlos, saludos. Pues sí, sigan comentando, sigan compartiendo todo esto. Yo creo que esa es la fuerza real de hoy, de todos nosotros que estamos en la gnosis. Nosotros pues tenemos la escuela aquí y luchamos por entregar el mensaje también, pero cada día es más difícil que la humanidad, que las personas lleguen a las escuelas. Por eso es que estos medios los podemos y los debemos aprovechar para llevar los mensajes así, ¿no? Tal vez sencillos, pero prácticos, para que la humanidad se anime un poquito y en algún momento pues se reúna a hacer prácticas más profundas en un grupo, porque una sola paloma no hace verano, se necesita siempre unirnos, unir fuerzas, ¿no? Así que sigan comentando y sigan por ahí compartiendo. Muchas gracias. Soy Ramón Juárez y desde Houston, Texas les he compartido esta noche este mensaje. Que tengan buenas noches, buenos días, cualquiera que sea el caso. Paz inverencial.